A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. In whose time Simón, hijo de Onías, fue el sumo sacerdote que en su vida reparó la casa y en sus días fortificó el santuario. En sus días fue excavado el depósito de agua, un estanque como el mar de ancho. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra el asedio. Como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna llena, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que ilumina las nubes de gloria. Verbum Domini. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. A reading from the letter of Paul to the Lectura de la Galatians. carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Brothers, Hermanos, may I never boast of anything Dios me libre de but the cross of gloriarme, our Lord si Jesus no es en la Christ. cruz de nuestro Señor Through it, Jesucristo, the world has en been la cual el crucified mundo to está me, crucificado para and I mí to the world. y yo para el It mundo. means nothing whether one Pues lo que is cuenta son no of es God. circuncisión All o that matters is incircuncisión, that one is sino created. una criatura nueva. Peace and mercy La paz y with la all who misericordia de follow Dios Christ vengan sobre todos and of los the que se Israel of ajustan a God. esta norma, Henceforth, let también no one trouble me, sobre el for I have Israel the brand mark de of Dios. Jesus in my body. En adelante que nadie me venga con molestia, porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Verbum Domini. Lord, new signs of sanctity,
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. At that time, En Jesus aquel tiempo exclaimed, exclamó I give Jesús: praise to you, Te Father, doy Lord of gracias, heaven and Padre, earth, Señor de for cielo y although tierra, you have hidden porque these has things from the escondido estas wise and cosas a los learned, sabios you have y revealed them entendidos, to little y ones. se las has revelado a la Yes, gente Father, sencilla. such Sí, has been Padre, your gracious así te ha will. parecido mejor. All things have Todo been me lo ha given over entregado to mi me by my Padre, Father. y nadie No one knows the conoce Son al Hijo except the más que Father, el Padre, and no one knows y the nadie Father conoce al except the Padre Son, sino el and Hijo, anyone to y whom the aquel a Son quien el Hijo se wishes lo to reveal quiera him. revelar. Come to me, Vengan a all you mí, who labor and are todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Verbum Domini. Today we have Hoy tenemos la gran solemnidad de nuestro Santo Padre, San Francisco, Padre Seráfico. Hoy es el gran día de alegría para todos los franciscanos. Pedimos su intercesión para que también podamos ser renovados nosotros en la forma en que Él fue renovado al seguir a Jesucristo. Hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que está alabando a su Padre con la revelación de Dios a los humildes, al más pequeño de los niños. Todo se me ha dado a mí por mi Padre. Este íntimo conocimiento, esta relación es revelada por Jesucristo. Él está revelando a su Padre a nosotros porque Él es el Hijo. El Papa Benedicto reveló que Jesús vivió como hijo y vivió en la unidad más íntima con el Padre. Se convirtió y vino a revelar al Padre. Vemos esto expresado cuando Jesús en el Evangelio va a un lugar secreto, a una montaña para orar y para dar expresión a esta relación única que Él tiene con su Padre. Él es aquel que es el mediador, como dijo el Papa Benedicto XVI en su conflicto con los fariseos. Jesús no vino de ninguna escuela, su interpretación es una que tiene autoridad, su enseñanza no es el producto de aprendizaje o estudios humanos, sino de esa intimidad, esa relación filial que Él tiene con su Padre, su contacto rostro a rostro con su Padre, su comunión filial con el Padre que está presente en todo lo que Él hace. Benedicto lo describe como que es todo lo que Él hace en el Evangelio, todo tiene que verse por medio de esa comprensión. Esto quiere decir lo que Él es y cómo nos revela Dios a nosotros. Benedicto diría que el discípulo que anda con Jesús se encuentra con Él en la comunión con Dios. Nosotros venimos a compartir en esa misma relación, una relación de hijo. Tenemos acceso a Dios en Jesucristo y compartimos con Él ese amor
que siente el Padre por el Hijo. Así que nos dice que a causa de ser el mediador, Él tiene esta revelación y dice Él, vengan a donde mí, yo les refrescaré, aprendan de mí porque yo soy gentil y manso de corazón. Tomen este yugo, porque este yugo, que significa hacer la voluntad del Padre, seguir, porque estamos imitándolo para ver la voluntad de Dios en todo. Hemos de seguir las enseñanzas de Cristo para imitar su vida, y ese es el yugo del cual habla Él en lugar de nuestra voluntad o de la carne del mundo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Encontraremos ahí reposo y encontraremos su paz. San Francisco decía a todo el mundo que el Señor les dé la paz. Él es un hombre de paz, es conocido por esa alegría, porque Él tomó sobre sí mismo el yugo de Cristo y Él descubrió que hay reposo y júbilo en Él. Por lo tanto, vengan a donde yo estoy, aprendan de mí, tomen mi yugo sobre ustedes. San Francisco hizo esto a lo largo de su vida. Él nació, creo que en el año 1181 o 82, era de una familia rica. Su padre era un mercader de telas. Hasta tener 20 y pico de años vivió una vida sin atención. Se le llamaba a él el rey de la juventud. Él admiraba las campañas militares y cayó en prisión en cierto momento y tuvo un sueño, una visión o escuchó una voz que le dijo: Francisco, ¿de quién puedes esperar tú más? ¿Del amo o del siervo? Y Francisco, del amo, por supuesto. Y entonces, ¿por qué sirve al siervo y no al maestro, al amo de quien tú dependes? Y ese fue el comienzo de su primer punto decisivo en su vida en este proceso de conversión. Más tarde él se encontraría con un leproso en el camino y ese leproso vio que tenía mucho temor por la vista de los leprosos, pero en esta ocasión acogió al leproso, le dio dinero y experimentó júbilo en hacerlo. Algo que no le gustaba antes le trajo felicidad en el servir a los pobres. En otro momento en que estaba orando ante el crucifijo en San Damiano, una iglesia que se estaba cayendo, era un lugar pequeño y derrumbándose, y escuchó una voz que salía del crucifijo. Tenemos una copia aquí diciéndole: Francisco, ve y repara mi casa, que se está cayendo, se está arruinando. Jesús le habló desde la cruz: ve, repara mi casa. Y él se convirtió en un restaurador de iglesias, reconstruyó con sus propias manos una iglesia, las iglesias pequeñas que se estaban derribando. Esto era símbolo de la gran renovación que él conduciría en la iglesia. El Papa Benedicto dice que en aquellos momentos había una fe superficial que no había transformado la vida. Apenas un clero de poco fervor, y la renovación franciscana, por supuesto, tuvo un gran efecto en la cultura, en el arte y en la iglesia. Y en el corazón de esta renovación se encontraba el crucificado. Cuando Jesús le dijo a él: renueva mi iglesia, lo dijo desde la cruz, esa imagen de sí mismo en la cruz. Así que eso forma parte del mensaje. El mensaje es de la renovación por medio del misterio pascual. Jesús nos dice que atraeré a todos sus hombres hacia sí cuando Él se ha alzado en la cruz. La cruz es lo que forma la iglesia, así que toda renovación, por supuesto, va a estar centrada sobre Jesucristo y en el crucificado en este misterio pascual, su muerte y crucifixión. El Papa Juan XXIII dijo que tuvo un sueño. Él era un gran intelectual. Sin embargo, la renovación no era principalmente por mediación de él. Él tuvo este sueño de este hombre pequeño que apoyaba sobre sus hombros la catedral de todas las iglesias del mundo, San Francisco de Letrán, por medio de su santidad y por medio de su imitación de San Francisco. Sin embargo, no en oposición al Papa. Él siempre trataría de buscar la aprobación suya, buscaba la obediencia de la iglesia y siempre discernía lo que la voluntad de Dios fuera. Él no tomaba
la orden por sus manos propias, sino que discernía lo que debería hacer, cómo debería pasar su vida en oración o en penitencia, únicamente también tener una vida de prédica y como lo dijo San Buenaventura, siempre trató de buscar la voluntad de Dios por mediación de otros. Se iba a Clara y pedía que discerniera ella. Iba al hermano Silvestre para obtener su discernimiento también. Y decían que siempre tenía que predicar. Además, iba a predicar penitencia y sería un gran momento de guerra, en un gran momento de paz en la guerra. Y por su júbilo era así. Y ese júbilo, esa alegría franciscana, es que tenemos al gran Redentor. Todo está concentrado sobre Cristo en la vida de San Francisco y ese es el origen de esa gran medida de redención, nuestra redención, y este es el punto más importante. Nuestra redención no es en sí una perfección, no es en que conseguir las cosas bien, ni es por medio de la adquisición de cosas y de poder y de prestigio. No, eso es las cosas del mundo, esas son las cosas que nos desgastan, no es en lograr un estatus ni en adquirir el respeto de la gente. No, esto se le revela al más humilde, el más manso de los niños. Ellos tienen acceso a esto en su humildad, se dan cuenta de que se recibe de Cristo, mantienen abierta la vista sobre el Señor. Decimos que por Dios, esto porque nos ama. Y esto es lo que penetra la vida de San Francisco. Su conciencia de su amor es algo dado libremente, nunca nos abandona. Él siempre está esperando si perdemos nuestro camino. Él espera que nosotros cojamos el camino correcto otra vez y ahí viene la alegría suya si nos mantenemos concentrados sobre el Señor y Jesucristo. Por lo tanto, Jesús hoy alaba al Padre. Por esto, Él se maravilla de ello. Podemos decir en cierto sentido, tenemos un Redentor tan grande y hemos sido llamados a imitarle. Y eso es lo que San Francisco hizo en toda su vida, haciendo penitencia, fue obediente al mandamiento de Jesús, así que él acoge una vida de penitencia. Simplemente hizo eso, lo que escuchó y leyó en los evangelios de San Francisco, es decir, así que imitó al Señor en su humildad. Decimos que en la encarnación nos enseña a nosotros lo que es la verdadera humildad. Vemos en la vida de Cristo esta increíble obediencia a su Padre hasta el punto de la muerte. Eso nos muestra lo que es la verdadera humildad y nos dice esto, su humildad no es algo que él acoja sencillamente, no, él dejó irse, él siempre fue el Hijo del Padre, pero él acogió nuestra naturaleza humana mansa, él se convirtió en uno de nosotros y como dijo San Francisco, amen esta virtud de la humildad. Él diría en aconsejar a los hermanos, diría él, lo que es un hombre en la vista de Dios es tanto así y no más. Él diría, San Buenaventura nos dice que se regocijaba por el desdén y gustaba del el hecho de que la alabanza nos lleva a pecar, no nos incita a mejorar. Ningún hombre ha de ser alabado cuyo final no se conoce. Él no había terminado todavía la carrera, todavía estaba en ella, y diría que un pecador confiesa, se mortifica la carne, y esto es algo que no puede ser. Hay que ser fiel al Señor, y en esto entonces sí podemos darle la gloria que se le debe a Él, si lo servimos fielmente, que damos toda la advertencia a Él. Si tenemos celos entonces de otros, porque se nos acusa entonces de blasfemia. La humildad es algo que duró toda su vida, siempre tipificaba esto por esos muy hermosos relatos, diciendo, otro día, decía Buenaventura, nunca me contaré como un fraile menor hasta tanto no haya adquirido el estado que ahora describiré a ustedes. Supongan, yo soy un prelado sobre el rebaño y llamo la atención al
que está por sobre ellos, que no conozco, me dicen hablar, que soy iliterato e inocente, y entonces había sido eliminado con vergüenza. Y yo les digo, sin embargo, que a no ser que yo considere todo esto con grandeza de corazón y con santidad, yo no voy a ser un fraile menor. Y dijo, en la pérdida de la dignidad y la ausencia de alabanza y en la sujeción hay una gran ganancia para el alma. ¿Por qué? Entonces, cuando se nos ha dado el tiempo para mejorar, es que buscamos más bien para adquirir, aunque él siempre estaba buscando al Señor la forma en seguirle de forma mejor. Él escribió una regla de vida para los hermanos y utilizaría la fama que para que yo viviera a la manera del Espíritu Santo. Quería literalmente seguir lo que decía el Señor. Comenzaría un movimiento dentro de la iglesia que vivía de donaciones y de limosnas, y todo el mundo existía para predicar y para servir en la iglesia. Él en la iglesia escuchó la frase que ese pasaje sobre el enviar a los primeros discípulos en misiones, que habrían de llevarse ni oro ni plata, ni zapatos, ni tendrían una segunda muda. No, eso inspiraba su amor por la pobreza y cómo él y sus hermanos habrían de vivir y ser personas que se dedicaban a predicar. Él mismo, inclusive, iría a Marruecos a vivir entre los musulmanes y se sintió impresionado, y él impresionó a otros por su comportamiento. La pobreza que él acogió, habría de hacerlo totalmente dedicado a nuestro Señor, para estar completamente dispuesto para sus propósitos y para imitar a nuestro Señor, y a causa de que él dejó en cierto sentido divinidad, siempre manteniendo su naturaleza divina. El Señor quería que los hermanos fueran llamados menores, los más pequeños, decía a los guardianes, a los líderes de la iglesia, que se le llamaran ministros, es decir, siervos, y recibiría la aprobación del Papa Inocencio III para reedificar la iglesia, no en oposición a la iglesia, sino en obediencia a ella. También fue un hombre que, por supuesto, era de gran oración. Esto nos enseñaría a nosotros a que toda renovación se hace por medio de la estrechez en esta comunión con Cristo. Amaba las Escrituras, encontraba ahí al Señor en una forma poderosa, le imitaba hasta tal punto que los últimos 2 años de su vida recibió la estigmata, es decir, las lesiones del Señor, y ofrecía este castigo con penitencia, y oraba en las iglesias. Cuando él visitaba una iglesia, decía: te adoramos, Señor Jesucristo, y en todas tus iglesias del mundo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Continuamente hacía maravillar a la gente, reflexionando sobre lo que hacía Jesús por nosotros. Y concluiré con una advertencia acerca de la paz y de la virtud. Él diría que donde hay caridad y sabiduría, no hay ni temor ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, no hay ni ira ni molestias. Donde hay pobreza y júbilo, no hay ni deseos de lo demás y ni avaricia. Donde hay paz interior y meditación, no hay ni ansia ni disipación. Donde hay temor del Señor para guardar la casa, y ahí el enemigo no puede entrar. Donde hay misericordia y discernimiento, no ni exceso ni dureza de corazón.